Yo soy Ana y bueno, como soy madre y no monógama, pues me interesa mucho me interesó mucho investigar más la vivencia de la maternidad en la no monogamia ética, ¿no? Esta es la estructura que voy a seguir. Y básicamente, bueno, ya llevamos 1 hora y media, dos, no sé cuántas, hablando de no monogamias, ¿no? Y está claro que las no monogamias, yo voy a decir no monogamias éticas, pero es lo mismo que consensuadas, ¿no? Hablo de no monogamias que están pactadas y que no hablamos de infidelidades o de una de las partes jugando a la no monogamia y la otra no lo sabe. Cada vez son más presentes, cada vez están más visibilizadas y hay cada vez más personas, ¿no?, que eligen este modelo relacional. Pero, sin embargo, bueno, digamos que hay muchas personas en el mundo que deciden formar familias, ¿no? Y también hay muchas mujeres que deciden ser madres, pero casi no hay información y no hay referencias ni estudios que hablen sobre qué pasa con la maternidad, con las familias o con la crianza cuando son personas no monógamas, ¿no? Entonces, si ya vamos al ámbito hispanohablante, hay absolutamente cero estudios, cero investigaciones sobre esto. Y por eso me pareció relevante, pues, de empezar a abrir el marco y empezar a investigar un poquito, ¿no? También aprovechando de que tengo una comunidad de gente no monógama y muchas mujeres que son madres que me siguen y podría aprovechar esa base de datos, ¿no? Que potenciar base de datos en preguntar y empezar a relatar esa experiencia y esas vivencias, ¿no? Las madres en no monogamia se enfrentan a muchos desafíos y retos, ¿no? Básicamente se encuentran solas. Hay falta de referentes, falta de comunidad y falta de información, ¿eh?, de cómo intersecta la crianza o la maternidad con la no monogamia. Y además hay como distintos desafíos. ¿Cómo se gestiona el estigma? Hay mucho estigma cuando eres madre y no monógama porque digamos que estamos juntando dos arquetipos bastante opuestos de la mujer, ¿no? Por un lado, a la mujer que es madre es percibida como a nivel de imaginario colectivo, de inconsciente, la mujer devota, sacrificada, lo da todo por la familia, devota a su marido, asexuada, ¿no? Y por el otro lado, al opuesto de ese arquetipo, tendríamos la mujer sexual, ¿no? Que a veces también es el arquetipo de la puta. La mujer que se comparte con más de un hombre, la mujer que disfruta de su sexualidad y la mujer que se atreve a ir un poco más allá, pues por ejemplo, de la monogamia, ¿no? Entonces, si la mujer no monógama cae dentro del arquetipo de la puta o de la mujer sexual y la madre cae dentro de la asexualización, que digamos, o de no tener sexualidad, ¿qué pasa cuando una mujer encarna la maternidad y la no monogamia? Pues que son dos arquetipos que chocan y que hacen que se reciba mucho estigma y mucho juicio porque parece como incompatible, ¿no?, que una madre esté disfrutando de su sexualidad de relaciones más allá de con el otro progenitor, ¿no? Además, estas madres se encuentran con desafíos de gestión del tiempo, gestión emocional, cómo gestionan la relación entre los vínculos y las criaturas, cómo lo cuento y varios retos que, bueno, que iré detallando muy por encima ya que este trabajo es un tocho y, bueno, 20 minutos voy a dar pinceladas, ¿vale? Me planteé un objetivo principal, que era relatar las vivencias y experiencias de la maternidad y crianza en no monogamia ética, y de ahí bajé 4 objetivos específicos. Por un lado, establecer o entender am, cómo pintaba la jerarquía en la crianza o en las no monogamias que construyen familias o en las madres, ¿no? Es decir, para criarse necesita una jerarquía o la jerarquía o tener una familia me aporta más seguridad de cara a navegar las no monogamias. Cuando hablo de jerarquía, hablo de que en las no monogamias generalmente se pueden ver como desde dos puntos de vista. Por un lado, estar en no monogamia jerárquica, es decir, yo priorizo una persona sobre otras y voy a priorizar a esa persona y, si lo necesita, hacer acuerdos para beneficiar o asegurar el vínculo y las otras personas se consideran como secundarias, aunque no lo sean. Las personas somos todas al mismo nivel, ¿no? Pero se perciben como menos importantes en cuanto a, bueno, si tengo un desacuerdo, a quién voy a favorecer, ¿no? Y las no monogamias que no son jerárquicas, es decir, se intenta llegar a acuerdos y establecer todos desde que estamos en el mismo nivel y no se prioriza ningún vínculo sobre otro, ¿no? Entonces me pregunté, las familias poliamorosas o las madres no monógamas, ¿cómo navegaban el tema de la jerarquía? Luego también quise investigar cuáles eran las ventajas y retos percibidos de maternar en no monogamia. Y esto lo hice preguntando a 3 grupos de mujeres. Madres no monógamas, mujeres no monógamas que aún no son madres pero quieren serlo y querían entender cómo proyectaban su maternidad en el futuro, y también madres monógamas que querían abrir su relación, es decir, que querían pasar a la no monogamia en el corto plazo, ¿vale? Por otro lado,
Sabiendo que la matrescencia, que es un gran proceso de cambio en la vida de cuando una mujer se convierte en madre a nivel hormonal, cerebral, fisiológico y social, ¿no? Te cambia la vida cuando te conviertes en madre, puede ser que cambies los valores y la manera de ver el mundo. Quería entender si esto puede tener cambios en el deseo sexual y también en el modelo relacional. Es decir, las, las mujeres cuando pasan a ser madres, de repente puede ser que les cambie cómo ven las relaciones y que quieran abrir relaciones o cerrarlas o quieren pasar a las no monogamias. Es una pregunta que me hacía. Y finalmente también me preguntaba cómo vivían las madres no monógamas sus procesos perinatales, es decir, qué pasaba con el embarazo, parto y posparto dentro de las no monogamias. ¿Cierran la relación? ¿No la cierran? ¿Qué hacen? ¿Cambian los acuerdos o no durante este proceso perinatal? Pues que es un momento muy sensible, muy vulnerable para cualquier mujer que se convierte en madre, ¿no? Entonces, voy a resumir el estado de la cuestión, aunque hay bastante, así y voy a dar dos pinceladas. Sobre no monogamia y crianza, hay muy pocos estudios como he relatado. Son todos en inglés, ¿vale? En habla hispana no hay absolutamente nada, ni de crianza, ni de maternidad, ni nada que intersecte con la no monogamia. Además, estos estudios que se han realizado en inglés, lo que se centran son en familias poliamorosas que conviven en una unidad familiar más de dos adultas. Es decir, conviven la pareja progenitora y sus vínculos en la misma casa. O sea, se alejan de la familia nuclear. ¿Vale? Esta no es la realidad de todas las familias poliamorosas, de todas las familias que viven en no monogamia ética. Yo, después de hablar con muchas madres y con muchas personas que tienen criaturas, lo que yo veo más abundantemente es que se sigue manteniendo como la familia nuclear de los progenitores y los hijos y luego los vínculos viven alejados, o sea, no viven en la misma casa, viven en sus propias casas, ¿vale? Entonces, digamos que la literatura que hay es de familia poliamorosa, como muy visible y muy activista, que digamos, pero igual no es el 100% de las vivencias de las familias no monógamas. Si entramos en entender los beneficios para la infancia, estos hablan de que es positivo tener más referentes adultos, más apoyo emocional y educativo, más desarrollo del pensamiento crítico y también destacan estas criaturas, cuando ya son mayores y se les pregunta, algunos desafíos, ¿no? El estigma recibido por pertenecer a estas familias poliamorosas, discriminación en los colegios o entornos sociales, falta de privacidad en sus casas porque, bueno, hay más adultas observando y también pérdidas de los vínculos con esas adultas cuando hay rupturas con sus progenitores y ellas, ¿no? Si nos centramos en la maternidad, ya, o sea, de crianza pasamos a maternidad, o sea, en el proceso de las mujeres y en sus embarazos, partos y pospartos, solo hay dos estudios que lo hayan investigado. Uno en Canadá, que nos habla de gran planificación de esas maternidades y de estigma por parte del sistema sanitario, y bueno, que también la maternidad no monogamia también implica tener más apoyo, porque hay más adultas involucradas, ¿no? Y otro estudio en Norteamérica también nos habla de la falta de energía y de tiempo de esas mujeres cuando pasan por este proceso, ya que la maternidad y la crianza de por sí es drenante, imagínate tener varias parejas y el tiempo que tienes que dedicar, y también que se tiende a cerrar la relación en el proceso perinatal, ¿vale? Entonces yo, aparte de esto, me quise aún complicar más y quería investigar cómo la matrescencia, es decir, el proceso de transformación de mujer en madre, podía cambiar el deseo sexual y también el modelo relacional, ¿no? Y para esto es importante entender el concepto de los primeros 1000 días, ¿vale? Que son los primeros 1000 días de vida de un bebé, de una criatura, desde que se gesta hasta sus 2 primeros años, ¿vale? Ahí los bebés necesitamos un gran apego y un gran vínculo con nuestra madre, ¿vale? Por lo tanto, las madres, después de la gestación, van a estar 2 años muy vinculadas con sus criaturas para darles cobijo, para darles energía, y porque al final son las que más calman y las que más necesitan esos bebés, ¿no? Luego, después de los 2 primeros años, los bebés ya socializan muy fácilmente con otras criaturas, con otras adultas y se pueden ir alejando progresivamente de la madre, ¿no? Pero la madre es muy importante esos 2 primeros años. Mi hipótesis era, ¿puede ser que el deseo sexual disminuya en los 2 primeros años de posparto de las madres porque la libido se enfoca al bebé y luego, cuando ya han pasado estos 2 años, las madres se reabren al mundo y ahí pueden sentir atracción hacia nuevas personas, pueden sufrir aumento en su deseo sexual y ahí plantearse si quieren abrir su relación? Esta era mi hipótesis, también habiendo hablado con varias madres, como que los tiros pintaban por ahí, pero quería preguntarle una base de datos extensa y por eso hice mi TFM sobre esto. Entonces, mi metodología, un cuestionario online
que fueron al final 304 mujeres, flipé con la recibida que tuve y tuve que cortarlo porque si no se me iba bastante de las manos. Y a la muestra es básicamente mujeres cis heterosexuales. Excluí las experiencias trans porque me quería centrar en el proceso de embarazo, parto y posparto y por lo tanto se necesitaba la gestación. Y además, me fijé que mi muestra era básicamente heterosexual. También entiendo que hay un tema de autoselección por redes, que al final la gente vibra con si me sigue, pues vibra con, o si hay cierta afinidad con cómo yo vivo mi no monogamia, y entonces, pues igual por eso, pues hay una muestra muy heterosexual. Entonces, dividí la muestra en cuatro grupos. Madres monógamas, súper felices con su monogamia, para hacerme de grupo control. Madres monógamas que querían abrir su relación en el corto plazo. Mujeres en no monogamia que no son madres pero quieren serlo. Y madres en no monogamia, que eran el grueso de mi muestra. A estas madres no monogamias las dividí en dos, a su vez. Las mujeres que eran no monógamas desde antes de ser madres y las mujeres que eran madres y después abrieron su relación. Esto es importante porque nos van a dar información diferente, ¿no? Hay unas que han pasado un proceso perinatal siendo no monógamas y hay otras que han sido madres y luego se han planteado abrir su relación, ¿no? Y en qué momento pasó y por qué pasó eso. Era interesante preguntar. Voy a dividir los resultados en cuatro diapositivas que son mis cuatro objetivos principales. Primero de todo, sobre jerarquía y seguridad. Lo que vemos, lo que vi en mi muestra, que no habla de todas las personas no monógamas, pero habla de mi muestra, es que la mayoría de madres cría con su pareja o con su vínculo principal en estructuras jerárquicas. Además, muchas madres reorganizan sus relaciones tras su maternidad, es decir, la maternidad hace que se cambien acuerdos y que se organice la forma de vivir el modelo relacional. Los modelos reportados en mi muestra de las madres no monógamas eran un 42% jerárquicas, un 19% relaciones abiertas, que esto lo considero jerárquico, 5% de swingers, que también lo considero jerárquico, 30% de poliamor, donde la jerarquía no estaba especificada, y eso puede ser jerárquico o no, un 8% en no monogamia no jerárquica y un 4% de anarquía relacional. Es decir, como vemos, la gran mayoría son modelos jerárquicos. Además, otra cosa que nos habla de la seguridad es que el 60% de estas madres me dijo que cerraría la relación en caso de necesitar más seguridad o por temas logísticos, que esto también nos habla de jerarquía, ¿no? Al final, decir, mira, cierro la relación, me quedo con el progenitor de mis criaturas, significa que estoy dejando fuera, pues, algunos vínculos, ¿no? Y esto habla de jerarquía también. Y también las madres, que ya eran no monógamas desde antes de ser madres, el casi 90% reporta cambios en la maternidad, ya sea poner más límites, a cerrar acuerdos, a poner acuerdos más restrictivos o tener menos disponibilidad y menos tiempo para otros vínculos, ¿vale? Y también algo muy importante que nos habla de la seguridad percibida de estas madres es que las mujeres que abrieron la relación después de ser madres, un 60% se siente más segura, siente que la familia le da más seguridad para navegar los celos, inseguridades y miedos en la no monogamia. Es decir, parece ser que tener criaturas con alguien te hace sentir como más estable y más segura para poder abrir la relación. Uy. Si vemos a nivel de beneficios y retos percibidos, vemos que como beneficios hay tres beneficios que eran comunes en los tres grupos. Y estos tengo que decir que eran todo preguntas abiertas. Es decir, yo no planteé unos posibles beneficios o retos. Dejé que ellas dijeran y luego yo lo estandaricé todo, ¿no? Los tres beneficios comunes son apoyo en la crianza, es decir, si hay más adultas, tenemos más apoyo para criar a los hijos. Educación en valores o en cómo se entiende el amor o en vivir al amor o entender el amor más allá de la monogamia, desde pequeños para las criaturas. Y también el poder salir del rol de madre, es decir, si yo puedo tener relaciones o momentos o citas con personas donde yo no soy la madre de las criaturas, puedo descargar y puedo tener un tiempo para recargar pilas, sentirme mujer y luego poder volver a casa y poder volver a la crianza con más energía. A beneficios específicos de quien ya vivía la no monogamia desde antes, o las mujeres que son no monógamas y que aún no son madres, es que también valoran el tener más figuras de referencia para las criaturas y la honestidad y autenticidad que significa ese tipo de relación para las progenitoras. El tema de tener más recursos compartidos o poder compartir la economía para criar solo apareció en el grupo de las mujeres que aún no eran madres, que también he visto que en las respuestas ese grupo de mujeres era como más idealista, menos jerárquico, y también me planteo si al pasar a la maternidad, la logística o la vida te hace adoptar modelos más jerárquicos y como que se pierde un poco la idea de poder compartir y criar en comunidad y compartir casa y economía, ¿vale? A nivel de retos, los que eran comunes en los tres grupos eran gestión del tiempo, evidentemente es difícil criar y mantener más de una relación a la vez.
el juicio externo, el estigma percibido, como ya he hablado antes de ello, y la falta de redes referentes, es decir, la soledad que sienten esas madres porque hay muy pocas madres no monógamas visibles que hablen de estas experiencias, ¿no? Además, comunicar la no monogamia a las criaturas es una cosa que preocupaba muchas más a las madres que a las que no eran madres, porque todavía no tienen criaturas y ese factor no pesa tanto. Y es interesante ver cómo el 70% de las madres aún no ha contado a sus criaturas su modelo relacional, pero el 95% quiere hacerlo. Es decir, lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. Si vamos ya a la parte de matrescencia y de cambios en el deseo sexual y modelo relacional, vemos que aquí me fijé bastante en el grupo control, ¿no? De las madres monógamas. Lo que vimos en estas madres monógamas es que el 80% reporta cambios en el deseo después de los 1000 primeros días, ¿no? Estos 2 años de posparto. La mayoría en disminución del deseo. Pero si luego les preguntábamos si habían tenido atracción a los 2 años fuera de la pareja, o sea, hacia nuevas personas, o se habían planteado abrir la relación, o se habían sido hasta infieles, había mucho porcentaje de mujeres que nos contestaban que sí, ¿no? Y luego cuando les preguntamos cuándo había ocurrido estos eventos, era siempre alrededor de entre los 2 y los 3 años, confirmando mi hipótesis inicial, que te cambia el deseo sexual y que sientes atracción a nuevas personas, de que puedes cambiar el modelo relacional cuando han pasado estos 2 primeros años que el bebé necesita como más energía por parte de la madre, ¿no? Cuando preguntábamos a las madres monógamas que querían abrir en qué momento habían sentido esa inquietud de sentir atracción a nuevas personas y plantearse abrir, había sido en 60% a los 2 primeros años, y las que habían sido mujeres no monógamas y luego habían sido madres, también contaban que se habían cerrado la relación a los 2 años, la habían vuelto a abrir, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando siempre de los 2, 3 años, confirmando mi hipótesis. Finalmente, a nivel del proceso perinatal en no monogamias, como las madres no monógamas lo vivió, vemos que la mayoría, un poco más, del 50% cerró su relación durante el embarazo y el posparto, y el 66% lo hace en el primer trimestre. Los motivos son varios, desde hacer nido, centrar la energía en la pareja y la familia, o la alta demanda energética que supone el embarazo y el posparto. Luego, volver a abrir, y esto es interesante, en el 60% esta reapertura fue impulsada por la pareja, no por ellas. Y esto es un dato muy interesante porque siempre que pregunté en todas las otras temas a las madres monógamas que querían abrir, las madres no monógamas que habían sido primero madres y luego habían abierto, siempre pregunté quién había tomado la decisión. Y el 90% siempre era de ellas, ¿vale? Pero es curioso que cuando pasan por un proceso perinatal y han tenido criaturas, más de la mayoría lo impulsa la pareja, ¿vale? Entonces, si preguntamos luego si esa reapertura fue fácil o difícil, nos cuentan que casi un 70% lo encontró difícil. Y yo aquí me pregunto, ¿fueron esas madres respetadas en sus procesos y estaban en el momento adecuado para volver a abrir la relación? No lo sabemos, pero igual por eso lo sintieron difícil, porque no estaban todavía preparadas para abrirlo, ¿vale? Y luego, de las mujeres que habían mantenido la apertura, o sea, es decir, la relación abierta o la no monogamia de cualquier manera durante su embarazo, parto y posparto, el 54% de las mujeres lo vivieron como algo difícil, debido a la alta carga emocional y logística. Y solo un 15% lo vivió como un apoyo o una ayuda a su maternidad, que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, mi estudio tiene muchas limitaciones. Para empezar, es una muestra poco diversa, como ya he comentado. Además, el muestreo fue por mi Instagram, que eso significa que, bueno, la gente tiene más afinidad y está sesgado porque igual está como confirmando mis creencias o cómo vivo yo la no monogamia y la maternidad. Los grupos eran desiguales y las líneas eran pequeñas. Algunas eran muy grandes, algunas eran muy pequeñas, y esto me significó baja potencia estadística, y entonces es un análisis más bien descriptivo que no he podido sacar ningún resultado estadísticamente significativo. También comentar, como ya he dicho, que hay poca bibliografía, muy poca, que hable sobre estos temas. Y también que la mayoría de preguntas eran abiertas, sin definiciones cerradas, que esto lo hice para no sesgar precisamente, pero claro, estandarizar respuestas de 304 mujeres, os lo cuento yo lo que fue para mí este verano. También hay un tema de sesgo de memoria, es decir, estamos preguntando a mujeres por eventos que igual tuvieron hace 10 años. Entonces puede ser que las experiencias que han vivido durante este tiempo bueno, las hayan cambiado y que no estén explicando exactamente cómo fue, sino cómo lo recuerdan ahora, ¿no? Entonces, bueno, el alcance es una muestra descriptiva y estoy iniciando una investigación, estoy abriendo el campo para seguir, bueno, pudiendo hacer investigaciones a este respecto.
Finalmente esto, la maternidad tiende a reorganizarse a modelos más jerárquicos, se describen distintos beneficios y retos, se ve un cambio, un punto de inflexión en el deseo y en abrir la relación sobre los 2 y 3 años posparto en las mujeres que han decidido ser no monógamas después de ser madres. Y bueno, la maternidad no monogamia es diversa y dinámica y está muy marcada por la flexibilidad y la adaptación de los acuerdos y de los modelos relacionales. Y nada, muchas gracias y hasta aquí.